Estos son tiempos difíciles. Tiempos donde todo lo que aparentemente no era posible está sucediendo. Tiempos de película. Si has intentado leer Apocalipsis y te da sueño, si tratas de investigar todos los secretos escatológicos y no logras entender nada, pues bienvenido al club, porque nosotros tampoco. Hola y bienvenido a Apocalipsis con los Crisca. En este viaje estaremos hablando del mensaje a las 7 iglesias y hoy te contaremos 7 cosas básicas del mensaje a la iglesia de Éfeso. Sí, Apocalipsis, un libro escrito por el apóstol Juan, el mismo que hubiera escrito el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. Este mismo hombre que vivió un exilio en la isla de Patmos. El mismo Juan le escribió la revelación, que significa en sí Apocalipsis. Así que Apocalipsis significa revelación y nada más. La revelación de Jesucristo. Muchas personas creen que Apocalipsis significa fin del mundo. Bueno, casi. Tal vez un poquito. Cuando lo lees, creemos que sí, pero realmente significa revelación de Jesucristo. Esto es lo que quiere decir. Apocalipsis contiene en el capítulo 2 una serie de mensajes para las 7 iglesias o 7 tipos de iglesia que aparecen en la Biblia. Así que vamos a mirar qué es lo que dice el mensaje a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, mensajes a las 7 iglesias, arrancando con el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, lo has vivido así, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Un mensaje que dice mucho en pocos versículos. Efesios eran los habitantes, más o menos unos 250,000, que estaban en esta ciudad, la cual hoy no es nada más que algunas ruinas.
En este lugar se levantó una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En Hechos 19:35 podemos ver la maldad y la adoración a Diana de los Efesios. Esta persona, este personaje que puede ser sin lugar a duda la Virgen de Babilonia y la que el mundo católico conoce como la Virgen Cristiana o la Virgen María. Pero no nos adentraremos en este tema hoy. Simplemente hablaremos de 7 cosas básicas que encontramos en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero eso sí, recordando que el apóstol Pablo dejó encargados a Aquila y Priscila en Éfeso, que se apoyó con Timoteo, el que incluso el apóstol Juan llegaría a esta ciudad para ayudar en la iglesia. Sin embargo, la idea no es quedarnos en ruinas, sino más bien obtener algo vivo y aplicable para nuestra vida hoy: la revelación del verdadero Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Número 7. Casi nada. Los Nicolaitas eran personas muy particulares. Una de las cosas que aparece en el mensaje a la iglesia de Éfeso es que aborrecen las obras de los Nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Esto dice en el versículo 6 del capítulo 2 de Apocalipsis. Pero ¿quiénes eran los Nicolaitas? ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, los Nicolaitas simplemente eran seguidores de un hombre llamado Nicolás, prosélito de Antioquía, que no era judío. En Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5, nos encontramos con este texto. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Allí nos encontramos con que un Nicolás aparecía en la escena. Tiene que ver esta doctrina con la conquista, con el sometimiento y la manipulación, dejando a un lado la importancia de lo que Dios establece, llevando a que se idolatre a las autoridades de la iglesia en vez de a Dios mismo. Permite comer cosas sacrificadas a los ídolos, y se le conocía a esta secta por la permisividad espiritual y sexual con la que llevaban a cabo sus pequeñas fechorías. Fue elegido un diácono, pero luego no se habla de él nunca más. Algunos historiadores dicen que es probable que haya vuelto atrás en sus caminos. Los Nicolaitas eran conocidos como personas a las que les encantaba exigir por agentes externos, de acuerdo a las vestiduras, la manera en la que se presentaban. Tenemos Nicolaitas del Nuevo Tiempo, Nicolaitas que exigen más por lo externo que por la actitud del corazón. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir, dijo Jesús, pero desde la perspectiva de una gracia equilibrada y no de un libertinaje.
Así que una de las 7 cosas es no tener en cuenta la doctrina de los nicolaítas, sino más bien tener en cuenta la doctrina del verdadero Jesús, la doctrina cierta y verdadera de la Biblia, la doctrina de Jesús. Así que los nicolaítas simplemente despiertan algo en cada uno de nosotros, aún en medio de la dispensación de la gracia. Nicolaítas, adiós. Hasta la vista, baby. Número 6. En el número 6 nos encontramos con que en Apocalipsis capítulo 2 versículo 3 se habla de un arduo trabajo que la iglesia de Éfeso llevaba a cabo. Si bien es cierto, siempre se trabaja duro, pero esta iglesia realmente sabía que era trabajar contra viento y marea, pues estaban ubicados en el lugar donde se había levantado el templo para Diana de los Efesios. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 6 versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Siempre nos vamos a enfrentar a situaciones de arduo trabajo cuando predicamos la palabra y cuando servimos al Dios vivo. Nos enfrentamos incluso a personas que no pensamos que fuéramos a enfrentar. En el libro de Lucas se describe cómo Jesús fue a los suyos y ni siquiera los suyos le recibieron, sino que antes bien querían tirarlo por un barranco. Así que si le pasó a Jesús, alístate, porque servir implica mucho, pero mucho trabajo. Okay, I had to have made some kind of a dent by now. Oh, come on! Oh. Número 5. En el número 5 nos encontramos con que pudieron poner a prueba y desenmascarar a falsos apóstoles. Esto es algo que vivimos en nuestro tiempo moderno. Sin embargo, en Éfeso era algo común encontrarse con falsos apóstoles. Recordemos que Jesús hizo mención de que en tiempos apocalípticos o en el principio de dolores encontraríamos falsos profetas e incluso algunos que dirían: yo soy el Cristo, y a muchos podrían engañar. Aquellos que pueden mostrar ciertos poderes no necesariamente revelan la condición de que el Espíritu Santo opere en ellos. Podría ser una trampa que incluso excedería los niveles de nuestras expectativas. Dag Fien. Dus kun je doen. Voilà. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit.
Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Número 4. En el número 4 nos encontramos con el rechazo y la resistencia a los que eran malvados. La iglesia de Éfeso fue una iglesia que luchó fielmente para defender a los débiles y para tratar de acabar con la injusticia que se anidaba día tras día en esta ciudad. La Biblia dice en Isaías 1:17, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, haz justicia al huérfano y ampara a la viuda. Algo que no vemos muy a menudo hoy por hoy, pues todos quieren lavarse las manos y no untarse de justicia. Pero tranquilos, Dios creó un sistema y una manera en la que podemos hacer uso de herramientas como las que probablemente Éfeso no tuvo en su entonces. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que podemos hacer uso de la autoridad sin importar lo que suceda, pues para eso fue diseñada, para protección de cada uno de nosotros. Esto sucedía en la iglesia de Éfeso. Número 3. Probablemente uno de los problemas más graves de la iglesia de Éfeso era tener que luchar contra cierto tipo de personas con distintos tipos de creencias, las cuales no hacían ningún alarde real de su conexión con la doctrina de Jesús. Esto lo que obligaba era a un caminar incesante de paciencia tras paciencia y de amor tras amor, con tal de que muchos conocieran el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús.
Muchas pruebas y situaciones tuvieron que vivir en la iglesia de Éfeso con las personas que allí llegaban. Muchas pruebas donde su paciencia era más que testeada. Vivían un examen a diario. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No sé cómo lo logran. Tened por sumo gozo, estar sumamente alegre cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nos parece sumamente interesante que la palabra paciencia se encuentre ligada a la palabra sabiduría. Fue este uno de los baluartes en la iglesia de Éfeso, uno de sus más grandes potenciales y probablemente la punta de la lanza, el arma letal por excelencia. Caminar con paciencia para que la iglesia se pudiera mantener y crecer de alguna manera en este lugar donde todo estaba en contra. En estos tiempos realmente apocalípticos, el único llamado que podemos hacer es a la paciencia. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow, und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? So weit ist es also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur ersichtlichen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch.
Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Número 2. Sí es cierto, la iglesia de los Efesios había hecho todas las cosas muy bien. Se esforzaban y luchaban constantemente. Habían enfrentado a los nicolaítas. Se habían enfrentado a un trabajo arduo por amor al nombre de Dios. Habían desenmascarado falsos apóstoles, rechazado a los malvados y soportado situaciones y personas con mucha paciencia. Pero no era lo único a lo que se enfrentaban. También habían enfrentado muchas dificultades. Todas las iglesias enfrentan problemas y todos los pastores enfrentan distintos tipos de dificultades. Ninguno es perfecto. En el mensaje a la iglesia de Éfeso se nombra que a pesar de las muchas dificultades, habían prevalecido. La Biblia dice en Isaías capítulo 43 versículo 2: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Podemos notar que hay distintos tipos de problemas o pruebas que atravesar. Muchos se acercan a la iglesia pensando que todo va a ser color rosita, pero les tengo una noticia, y es que van a haber problemas y problemas, porque para eso es la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos del 8 al 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No sé ustedes, pero esto me suena a que hay problemas, y es del Nuevo Testamento. Muchos problemas fueron documentados por el apóstol Pablo en el libro de Corintios y en el libro de Hechos. Desde disensiones y discusiones, e incluso se involucran negocios, finanzas y mil cosas que generan problemas para ver al final quiénes salen aprobados en amor, como lo dice Primera de Corintios. Así que lo que pueden haber son problemas, y como la iglesia de Éfeso, incluso en tiempos apocalípticos, solo podemos salir adelante. Police! Throw down your guns!
A veces parece que las cosas se complicarán más y más, pero tranquilo, no tengas miedo. Aun cuando todo se complica, Dios siempre estará allí para rescatarte de todo mal. No te preocupes, él sobrevive. Número 1. Llegamos al primer puesto de nuestras 7 cosas básicas en el mensaje a la iglesia de Éfeso. 7 cosas básicas. Casi nada. La Biblia relata en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, un texto que todos conocemos, que todos hemos visto alguna vez. Un texto que puede revelar también el estado de nuestro corazón. Un texto que solamente explica cómo está nuestro nivel de enamoramiento. Apocalipsis 2:4 dice esto: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. En otra versión dice: pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. En otra versión dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu amor primero. En otra versión dice: sin embargo hay algo malo en ti, que ya no me amas como al principio. En otra versión dice: tengo una queja en tu contra, no me amas a mí como lo hacías cuando te habías hecho cristiano, como sucedía al comienzo. Suena a una historia de amor, y lo es. Nada más y nada menos. La iglesia de Éfeso hacía todo bien, pero se convirtió en ruinas porque su primer amor se cayó al piso. Su primer amor desapareció como desaparece el polvo en medio de una tormenta de viento. Así desapareció el primer amor. Debemos siempre tener cuidado de no solamente hacer y hacer, sino mantener nuestra relación con el Señor de señores a solas. Eso es lo único que nos va a salvar. Por eso hemos calificado a la iglesia de Éfeso como la iglesia que lo hace todo bien, pero que se divorció. La iglesia que pierde el primer amor es una iglesia divorciada. Es una iglesia que se convierte en indiferente. Una iglesia a la que no le duele el núcleo del corazón. Puede hacerlo todo bien, pero si el primer amor no se mantiene vivo, entonces ¿de qué sirve? Primera de Corintios 13 dice: sin amor nada soy. No importa qué hagamos, sin amor no se es nada. El primer amor debe ser recuperado, al igual que en una relación de pareja, la cual podemos usar como una analogía para establecer realmente cómo están las cosas. El divorcio fue el enemigo de la iglesia de Éfeso.爱过的回忆，叫我们再次靠近。好吧，我会签的，但是我还有最后一个条件。这个月剩下的日子里，你可以每天都拥抱我一次吗？你是
熟悉的陌生人。嘿，你还记得在这个地方向我求婚吗？你跪下来，然后给了我这个。你说你想一辈子和我在一起。抱抱我。就像雨是多美丽。对不起啊，这里是你第一次说我爱你的地方。对不起，对不起，我知道了。哎，我们来过这里，对吧？你真的记得吗？是你第一次吻我的地方。是甜蜜，是苦涩，曾经还以为开始就是永远。爱过的双手会为我签好了。擦掉眼泪，温柔的说多保重，怕我太累。离开了才懂得为何离不开的原因。我明天还能再抱你吗？我放得开，只怕承受不来。Qué triste que no le hubiera hecho el tour antes. Cuéntanos, ¿con qué te identificas de estas 7 cosas básicas del mensaje a la iglesia de Éfeso? Deja tus comentarios y déjanos saber si te identificas con esta iglesia. Vale la pena no divorciarse. Gracias, no olvides dar like y compartir este video. Siempre estamos contigo. Esto fue Justice con los Criska. Chao, chao.